Señoras y señores, gracias por permitirme entrar en las pantallas de sus computadoras u ordenadores. Yo soy Isabel Hernández y me encuentro en la ciudad de Miami. Les envío este video a través de la plataforma de videocomunicación de la compañía multinivel norteamericana Top Fusion. Hoy quiero continuar hablándoles del libro La Guerra Sucia, historias de estafas colectivas en España a profesionales inmigrantes. Dice la Biblia: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto es Mateo 10, versículo 16. En 1999 se llevó a cabo en España una verdadera cacería de brujas contra los dentistas latinoamericanos que habían ingresado al país, algunos hacía ya mucho tiempo, a través de convenios culturales de reconocimiento mutuo de títulos universitarios que firmó España con varios países hispanoamericanos, y esos convenios estaban vigentes. Esto fue en 1999. Esta era una situación que ya venía ocurriendo desde los años 90, pero en 1999 hizo crisis porque el Tribunal Supremo de Justicia, después de llevar como 10 años dictaminando a favor de los convenios culturales, comenzó a dictaminar en contra de ellos. Entonces se produjo una verdadera fiebre inquisitorial de parte de los médicos especialistas en dientes o médicos estomatólogos a través de sus corporaciones, Consejo General de Colegios y colegios regionales, para demandar judicialmente a muchos dentistas, a todos aquellos que habían ingresado, aunque llevasen mucho tiempo, habían ingresado al país y estaban trabajando legalmente en virtud de los convenios culturales. Una verdadera fiebre inquisitorial. Querían enviarlos a las universidades públicas a realizar unos exámenes llamados pruebas de conjunto. El abogado Raúl Viera del Manso, por aquellos años, escribió para la revista Gaceta Dental de marzo de 1999. Frente a tal panorama impensable, desde la óptica de la correcta doctrina anterior del Tribunal Supremo, lamentablemente sustituida, cabían no obstante serios reparos jurídicos, como eran el principio de irretroactividad frente a derechos adquiridos y el tiempo transcurrido que limitaba la revisión de actos administrativos firmes, como eran las homologaciones concedidas y no impugnadas en su día. Y respecto a aquellos exámenes, se había pronunciado la dentista argentina Silvana Schachter, presidenta de la AOTA entre 1991 y 1992. La AOTA era una organización creada a los efectos de defender a los odontólogos argentinos de la situación que se había creado en España. Asociación de odontólogos titulados en Argentina. Y ella dijo con mucha claridad y proféticamente: pretendían que los argentinos rindiesen un examen ante los mismos estomatólogos que no los aceptaban, un examen que lo aprobaban 3 personas de cada 100 que se presentaban. Es sorprendente la manera denodada, firme, perseverante, con acciones contundentes realizadas por aquellas corporaciones de Consejo General de Colegios y colegios regionales para defender a su gente, a los dentistas españoles, de la inmigración de dentistas latinoamericanos. Para ellos el fin justificaba los medios,
y declararon una guerra fría y sucia durante casi 15 años o más, quizás de 15 años. Una guerra xenófoba para defender su territorio, y todo aquel que intentara cruzar la línea de fuego iba a sufrir las consecuencias. En 1990 denunciaron al gobierno de España ante una comisión de la Unión Europea. Recordemos que España se había integrado a la Unión Europea en 1986. Argumentaron que España estaba reconociendo títulos universitarios inferiores académicamente a los de la Unión Europea, cuando los de ellos mismos eran inferiores, porque en España ni siquiera existía la carrera de odontología antes de 1986. Esto fue en 1990. Consiguieron que en 1992 finalmente la Unión Europea le pusiera un incumplimiento a España, un incumplimiento de las normativas comunitarias. En 1991 convocaron a huelga general a los estudiantes de los primeros cursos de la nueva carrera de licenciatura en odontología. La huelga duró 8 días y vinieron muchos estudiantes del interior del país a reunirse con sus homólogos y profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense a manifestarse con pancartas ante el Ministerio de Educación. Otra acción contundente fue entre 1991 y 1992 la denuncia de más de 200 títulos de odontología de la República Dominicana, de personas que ya llevaban 5 años ejerciendo en el país. Hasta ahora hemos estado hablando de acciones abiertas, directas. Vamos a hablar ahora de las acciones solapadas, sutiles, destinadas a desestimular la inmigración. El bullying comenzó en el Ministerio de Educación y luego se extendió a las universidades públicas. Repasemos algunas características de lo que se conoce como bullying o acoso escolar. Acciones encaminadas a desestimular, en este caso sería la inmigración de los dentistas hispanoamericanos, que fue en un orden progresivo, como ya dije, en el Ministerio de Educación y luego pasó a las facultades de odontología de las universidades públicas. Acoso es un término que implica un conjunto de acciones de maltrato persistentes, realizadas por una persona o más comúnmente por un grupo específico sobre otro grupo. Un conjunto de comportamientos dirigidos a desestabilizar psicológicamente a una persona o a un grupo social, con un objetivo determinado. Las acciones son conducentes a producir diversos síntomas en las víctimas: miedo, culpa, desánimo, desprecio, sentimientos de inferioridad. Los afectados reciben una violencia psicológica a través de actos negativos y hostiles. Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado a lo largo de semanas, meses e incluso años. Lo que se pretende, en último término, es que las víctimas abandonen el sitio donde están los acosadores. Las víctimas son consideradas por sus agresores como una molestia o una amenaza para sus intereses personales. En la mayoría de los casos, las estrategias que utilizan los acosadores son sutiles, de índole psicológica, pues la intención es no dejar rastro o huella del acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al afectado por incompetente,
inferiorizarlo, denigrarlo y de paso no poder ser acusados de nada debido a la difícil demostrabilidad de una agresión de tipo psicológica. Un juzgado de Santander da una interesante definición de acoso laboral, pero que se puede aplicar a cualquier tipo de maltrato. Dice que es aquella presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración. Podríamos decir que es aquella presión psicológica tendente a la autoeliminación de una víctima mediante su denigración para hacer de este un concepto más general. Otras características del bullying o acoso escolar: ningunear a una persona como si fuese invisible, como si no existiese, ignorar, hacer el vacío, excluir, simular no existencia, bloquear administrativamente a la persona o grupo social, extraviando, retrasando, alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afecten. Todo proceso de acoso psicológico tiene como objetivo consumir emocionalmente e intelectualmente a las víctimas, con vistas a anularlas, someterlas o eliminarlas de la organización. Los acosadores hacen campañas de desmotivación para conseguir que la víctima renuncie voluntariamente. El desenlace habitual de la situación de acoso suele significar la salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Perfil habitual de la víctima: personas que presentan un mayor factor de vulnerabilidad personal, familiar o social, como son los inmigrantes. Un ejemplo clásico, los inmigrantes. La posibilidad de hacer frente de estas víctimas, de este tipo de víctimas, la posibilidad de hacer frente a los acosadores disminuye, viéndose facilitada la impunidad de estos. Vamos a ver algunas acciones que ejemplifican el bullying o acoso en el Ministerio de Educación. A partir de 1991, el Ministerio de Educación dejó de realizar homologaciones automáticas. Este comportamiento se mantuvo a lo largo de los años, hasta 1999 y después. Las solicitudes de homologación que se presentaban en la Secretaría General del Ministerio de Educación se empezaron a demorar meses e incluso años sin respuesta. Contestaban verbalmente que el expediente estaba en el Consejo de Universidades pendiente de dictamen. Después de mucho tiempo se emitían los dictámenes, que podían ser desfavorables si el plan no era de 5 años o el plan de estudios del que procedía el título extranjero, o podía ser favorable condicionado a una prueba de conjunto con multitud de carencias de formación si el plan era de 5 años. O sea, que los planes que no eran de 5 años eran totalmente desestimulados y el afectado desestimado, y el afectado pues no tenía derecho ni a prueba de conjunto. En las universidades públicas, el bullying o acoso fue expandiéndose. Había universidades como la de Madrid
y de Sevilla, donde simplemente no se podía ir porque allí a nadie aprobaban. Había otras más benévolas, hasta que todas unificaron criterios, el Consejo de Decanos, los decanos se pusieron de acuerdo para cerrar totalmente esta actividad.